El sermón de hoy se titula Esperanza para los hijos rebeldes. He puesto ese título y no hay una mejor ilustración de esto que el hijo pródigo. Es un hijo del que recibió todo de su padre, y él le pidió, le exigió su herencia. Era dinero de su padre, no se lo tenía que dar todavía. Se fue, lo malgastó y así vivió. Llegó el quebranto a su vida, reaccionó y regresó. Pero hablando del padre, el padre estaba en su casa. Esto no lo tenemos en la historia original, pero él estaba anhelando su regreso. En ese tiempo no había teléfonos, no había correo, no había telegramas. Si el padre hubiera podido, le hubiera mandado un mensaje: hijo, regresa a mí, regresa. El padre seguramente salía en las mañanas y veía hacia lo lejos, desde lo alto de su casa, por el camino, a ver si su hijo regresaba. El hijo tardó, pero finalmente regresó. Esta figura es una figura de todos nosotros, hijos rebeldes, y no es la única vez que se trata aquí en la Escritura este tema. El Evangelio es el mismo, esa misericordia de Dios esperando a sus hijos que regresen, a su pueblo que regresen. Está también la figura de la esposa, una esposa que es infiel y que al esposo no le importa, está esperando que regrese y la llama a regresar. A veces regresa, a veces no. Y vamos a tratar esto en el día de hoy. Vamos a el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 3. Nos vamos a concentrar en los versículos 21 a 23, aunque todo el pasaje es pertinente. Jeremías 3, 21 a 23, dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu carácter misericordioso y al mismo tiempo tu carácter justo. Sabemos de nuestra rebeldía, Padre. A veces nos desviamos, a veces nos enfriamos, a veces no queremos oír esa voz que nos llama a volver a ti. A veces estamos por mucho tiempo rebeldes, hasta que viene el quebranto,
un quebranto muy fuerte, en el que tenemos que comer comida de cerdos, tal vez. Y entonces nos acordamos de ti y regresamos con dolor, con heridas, y tú estás ahí esperándonos, llamándonos para sanar nuestras heridas. Abre nuestro corazón, Padre, nuestro entendimiento, que no seamos rebeldes, orgullosos, pensando que sabemos más que nadie, más que tú mismo, que nosotros sabemos la verdad y conforme a esa verdad queremos vivir, para descubrir años más tarde que esa supuesta sabiduría es pura basura, Padre. La verdad está solamente en ti, y ayúdanos a que podamos verla, que podamos oír tu voz que nos llama. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, obra en esta iglesia, derrama tu Espíritu, Padre, para que haga ese trabajo. Por nosotros no podemos regresar, y pedimos que sea para tu gloria, por Cristo lo pedimos. Amén. Jeremías era de una familia sacerdotal. Él fue elegido para ser profeta desde antes de haber nacido, y fue llamado a profetizar desde que era muy joven. Él dijo: Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Muy diferente del profeta Isaías, que dijo: heme aquí, envíame a mí. Esto nos habla un poco de ese carácter diferente que tienen los hombres, del carácter de Jeremías. Pero Dios le encomendó la misión de ser profeta. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías, en el año 13º de este rey, 5 años antes de que se encontrara el libro de la ley en el templo. Este rey empezó a hacer reformas, ordenó la limpieza del templo, y durante esa limpieza se encontró el libro de la ley que estaba olvidado. El sacerdote Hilcías, el padre de Jeremías, fue el que encontró este libro y lo llevó al rey. Vio la ley, se conmovió y quiso regresar a toda la esencia de la adoración a Dios. Se celebró la Pascua como hacía muchos años no se celebraba. Todo esto sucedió 100 años después del profeta Isaías. Este rey Josías era nieto de Manasés. Él empezó a reinar a los 8 años, porque su padre, Amón, fue asesinado. Amón fue un mal rey, fue asesinado cuando era muy joven. Él empezó a reinar a los 22 y a los 24 fue asesinado. Su hijo tenía 8 años y empezó a reinar. 13 años después empezó Jeremías. Entonces el rey tenía 21 años y Jeremías era un poco más joven, quizá 20, cuando inició su ministerio. Josías murió en una batalla contra el faraón Necao, y Jeremías siguió profetizando muchos años después, durante los reinados de Joacim y del último rey, Sedequías. Él vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. El capitán del ejército de Babilonia le permitió permanecer ahí en la tierra de Judá. Se quedó un remanente. Ese remanente quiso huir a Egipto para escapar del dominio babilónico. Jeremías profetizó contra ese deseo
pero fue obligado a ir con ese remanente a Egipto, y dice la tradición que murió ahí, apedreado por los mismos israelitas. Jeremías nunca logró que alguien se convirtiera. Fue rechazado por su pueblo, fue odiado, golpeado, fue puesto en un cepo, que es un instrumento de madera, 2 tablas que tienen unos huecos donde ponen pues la cabeza, las manos o a veces los pies, se unen y queda inmovilizada la persona. Fue hecho prisionero, fue puesto en la cárcel acusado de ser un traidor a causa de las profecías que daba. Después fue echado en una cisterna. Un siglo antes, Dios había librado a Jerusalén de Asiria. Y en los días de Jeremías, los falsos profetas estaban diciendo que Dios los iba a librar otra vez. Él inició su profecía acerca de una olla hirviente que estaba al norte, refiriéndose a Babilonia, que sería usada esta vez contra el juicio contra Judá, por haber dejado a Jehová y haber ido tras los ídolos. Ahí en esa profecía Dios le recuerda al pueblo que durante los primeros días, durante la travesía en el desierto, Jehová era todo para el pueblo. Los protegía, los cuidaba. Si algún otro pueblo los atacaba, el mal venía sobre este pueblo que los atacaba. Cuando los introdujo en la tierra prometida, el pueblo ya no necesitaba a Dios. Ya no lo recordaron. Se les olvidó que los hizo subir desde la tierra de Egipto. Los condujo por el desierto, la tierra seca, de sombra de muerte, donde nadie puede vivir, y ahí los sustentó. Ahora en la tierra en la que están hay suficiente para subsistir. ¿Para qué seguir honrando a Jehová? Se rebelaron y anduvieron tras lo que no aprovechan. ¿No es eso traición? ¿No es eso algo hecho directamente contra Dios? ¿No tendría que enojarse? Ellos mismos, sin tener que ir a la historia tan lejana, habían experimentado el cuidado y la providencia de Dios. Cuando Asiria deshizo al reino del norte, el rey Sennacherib tomó las ciudades fortificadas de Judá, sitió la ciudad de Jerusalén y exigió su rendición. Pero Dios no lo permitió. Destruyó al ejército de Sennacherib. Él tuvo que regresar a su tierra, entrando a adorar a su Dios en su templo. Fue asesinado por sus propios hijos. Tiempo después Asiria cayó. Ya no era una amenaza para Judá. Ellos no se libraron, no tuvieron que salir a la batalla. Fue evidente que Dios lo hizo. Sin embargo, al poco tiempo se olvidaron de lo que Dios había hecho. Se alejaron de Dios. No era suficiente lo que les había demostrado. El problema era que no querían obedecer. El problema estaba en su corazón rebelde. Muchos de nosotros hemos visto la providencia de Dios actuando en nuestras vidas. Hemos visto cómo nos ha librado y cómo no ha permitido que ciertas cosas que eran inevitables, a veces guardando nuestra vida,
o no permitiendo que cometamos errores que nos dañarían. Y hemos visto que con otras personas no ha sucedido así. Otros han tomado decisiones que les han costado la vida. En la providencia han perdido la vida. Yo puedo decir que estoy aquí, no sé por qué. Yo debía haber muerto hace muchos años. Y sin embargo, ya se nos olvidó lo que Dios hizo. Decimos que fue suerte, que fue casualidad. La verdad es que no queremos obedecer a nadie más que a nosotros mismos. Nos rebelamos y nos alejamos de Dios. Que nadie me diga lo que tengo que hacer. Dios les dice por medio del profeta: ¿qué mal les hice para que se apartaran de mí? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Muchos de nosotros hemos cavado nuestras propias pequeñas cisternas y queremos saciarnos en ellas. Las cisternas pueden ser fama, dinero, placer, lo que el mundo llama amor. Pero lo que hay en esas cisternas no puede satisfacernos. Solo la cisterna inagotable, que es Dios, en Él hay todo lo que puede satisfacernos. Ellos rechazaron a Dios, y cuando alguien hace eso, siempre crea un ídolo. Siempre tiene que haber un sustituto que da la motivación para que una vida tenga sentido. Hay quienes viven por lo que ellos llaman un ideal, por la patria, un amor, o por cosas más simples. Pero fabrican su propio Dios según sus deseos, sus pasiones y sus inclinaciones. Un Dios al que pueden complacer y un Dios que nos puede complacer a ellos. La realidad es que esta es una proyección de su naturaleza corrupta. Ellos se fueron a buscar otras aguas. Querían aguas del río Nilo, de los ídolos egipcios. Querían aguas del río Éufrates, de Asiria. Rompieron con Jehová y fornicaron con los ídolos y decían: no hemos pecado, ningún mal hemos hecho. No veían algo malo fornicar con los ídolos que habían adquirido. Querían las dos cosas: a Jehová para algunas cosas y a los ídolos para hacer lo que ellos querían. Es como la esposa que tiene a su marido, que la provee, la cuida y la protege, y al mismo tiempo tiene un amante que le da lujos. Ellos pensaban que no habían dejado a Jehová, seguían teniendo el templo al que acudían en las fiestas según lo mandaba la ley, hacían sacrificios y diezmaban. ¿No era lo que Dios pedía? ¿Qué tenía de malo que ellos participaran de las bendiciones que podían darles los dioses de sus vecinos? Cumplían de dientes para afuera, pero no querían entender que lo importante es el corazón. Nada sustituye a un amor verdadero, ni la fidelidad al que se ama.
Dios es un Dios celoso y no te compartirá con un ídolo. Jeremías ilustra su profecía con una alegoría del matrimonio y dos hermanas. Primero, al principio de este capítulo, menciona una ley sobre el matrimonio en la que se establece el derecho que Dios tenía de repudiar a su pueblo infiel. Y sin embargo, Dios le pide que vuelva. Ahí en Jeremías 3:1 leemos: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Israel dejó a Dios y se unió a otros dioses. Jehová tenía todo el derecho de repudiar a su pueblo infiel y desobediente, y sin embargo les pedía que regresaran a él. La primera hermana es Israel, el reino del norte. Fornicó con todos los ídolos. Jehová esperaba que se volviera a él, pero no lo hizo, a pesar de los llamados y de las advertencias a través de los profetas. No quiso. Jehová fue como un esposo con su amor y cuidados. Sin embargo, Israel lo abandonó, por lo que finalmente Dios la despidió y le dio carta de repudio. Llegó el juicio, vino a Siria, destruyó a Siria, a Israel, y las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas para nunca regresar. En ese tiempo, Jehová no permitió que Asiria dañara a Judá. La otra hermana, Judá, el reino del sur, vio lo que había sucedido con la rebelde Israel, su hermana rebelde, pero no tuvo temor, sino que también fue ella y fornicó con los ídolos. Como consideró cosa ligera su fornicación, la tierra se contaminó con idolatría y con una multitud de pecados. Las aguas fueron detenidas, no llovió, hubo escasez y otros castigos, pero no reaccionaron a la reprensión. Por el contrario, adulteraron con los dioses de otros pueblos. No se volvieron de todo corazón, sino fingidamente. Al parecer se arrepentían, pero no era verdad. Pensaban, no hemos pecado contra Jehová. Lo que hemos hecho no tiene por qué ofender a Jehová. Simplemente queremos otras cosas además de las que nos da Jehová. No hemos pecado, pero la falta de gratitud y la infidelidad hacia el que ha sido como un esposo es un gran pecado. Nadie se levanta un día y piensa, voy a hacer esto para que Dios se enoje, voy a hacer esto para molestar a Dios. Pecamos porque nos olvidamos de Dios, porque nos olvidamos de todo lo que ha hecho a nuestro favor, de todo lo que nos ha cuidado. Pecamos porque no pensamos en Él. Si estuviéramos pensando en Él
cuando vamos a pecar, no lo haríamos, pero no pensamos en Él o no nos importa lo que Él haya dicho ni lo que quiera. Lo único que nos importa somos nosotros mismos. Ante esta respuesta, naturalmente que Dios se indigna, se molesta. Aunque tú digas, no lo hice con intención de ofender a Dios. ¿Puede una esposa infiel argumentar que no lo hizo para que su marido se enojara? Judá era desleal, decía que no había pecado y lo hacía a escondidas y fingidamente. En lo exterior adoraba a Dios, en lo que se veía. Lo hacía por fuera, pero no en el corazón. Y dice Dios, el pecado de Judá es peor que el de la rebelde Israel. Dios llama a sus hijos rebeldes porque Él es su esposo y promete restaurarlos cuando se arrepientan. Dice el versículo 21 de nuestro pasaje: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Se oye una voz en el cielo del pueblo que llora y confiesa sus pecados. La oferta de misericordia ha sido aceptada y describe el dolor del pueblo convencido de sus pecados. Ellos han torcido el camino, lo han pervertido al olvidarse de Jehová. Olvidarse de Dios es el primer paso del pecado. Dado el primer paso, el pecado llega y es causa de amargura. Aunque a veces tarde en llegar, aunque a veces tarde mucho en llegar, la amargura siempre llega. El que cava un hoyo terminará por caer en él. Al final, todo el que peca lo va a lamentar. Aunque al pecar todos pensamos que nada va a pasar. Hay también una amargura después del pecado que lleva al arrepentimiento. Hay un dolor por el pecado. El pecado siempre causa dolor, pero el dolor ahora no es solamente por las consecuencias negativas que trajo el pecado, sino porque oímos el llamado de Dios. Es una amargura que no es solamente provocada por el pecado, sino también por el amor de Dios y la acción del Espíritu Santo en el corazón. El hombre debe verse muerto y perdido antes de que reciba la vida. Solo el que se siente aplastado por el peso de su pecado se sentirá aliviado al oír la invitación misericordiosa de Dios. En el versículo 22 tenemos el llamado de Dios. Dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. No es usual que se llame hijos de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos se consideraban a sí mismos hijos de Abraham, el elegido de Dios, el amigo de Dios, pero aquí Dios los llama hijos como una expresión de compasión y ternura. Aun siendo necios y rebeldes, son llamados hijos. Dios trata y soporta
la rebelión de sus hijos compasivamente, pero con justicia y firmeza. Cuando son convencidos de su pecado, se arrepienten y se humillan por el pecado. Entonces están preparados. Entonces son invitados a volver, como Cristo invita a aquellos que están trabajados y cansados para hacerlos descansar. Hay un llamado para volver a Dios, un llamado urgente. Dios mismo es el que hace el llamado. Lo hace aquí repitiendo el llamado en los versículos 7 dice: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. En el 12: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. En el 14: convertíos, hijos rebeldes. En el 4:1: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dios no quiere tu mal, lo que quiere es tu bien. Pero ¿cómo te bendecirá si no te vuelves a Él? A los que creen en su nombre, a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Volverse significa, en primer lugar, acordarnos de Él. Nuestro pecado comienza cuando nos olvidamos de Dios. Él, y solo Él, tiene que ser tu Dios. Él te hizo. Tú eres dependiente de Él en todo, día tras día. No tiene sentido que quieras seguir dependiendo de tu pequeña cisterna, que además está rota. Te puede abastecer por un tiempo, pero finalmente eso que te satisface se agotará. Un día también se agotará el tiempo y tendrás que comparecer ante su santo trono de juicio. Pero entonces ya será tarde. Vuelve ahora que Él te llama, y serás perdonado. Quizá te resistas pensando que tu cisterna finalmente te dará satisfacción. Tal vez no tengas deseo de volver. Por supuesto que no lo tienes de una manera natural. Tienes una antipatía por Dios que ha brotado, en primer lugar, porque tú fuiste el que lo ofendió a Él, y segundo, porque tú no conoces al que has ofendido. Pero si te arrepientes, pronto te causará deleite pensar en Dios. Comienza a pensar en Dios, comienza a conocerlo. Esto es lo que Él quiere decir cuando dice: convertíos, hijos rebeldes. Ahora reconoce tu pecado. No trates de ocultar tu maldad ni los detalles ante Dios. Él lo conoce todo. Expónlos delante de Él. Reconoce el castigo que merece. Condénate a ti mismo y vuélvete a Él de verdad. Él dice: regresa. No diré nada acerca de tu pasado. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. Dice: he perdonado tus iniquidades, las puse todas sobre mi amado Hijo. Él murió por ti. Su sangre preciosa ha quitado tu culpa. Vuélvete a mí.
Dios no te ha repudiado a pesar de todo tu pecado. Pero no digas, no he pecado, no le he hecho nada. Él ofrece perdón y misericordia al que ha sido infiel y rebelde. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En el versículo 14. Regresa a Él de inmediato, confesando todos tus pecados. Todavía hay misericordia para ti. Confía en lo que dice, solo porque Él lo dice. El que te ha tratado como un esposo es digno de confianza. Y a partir de este momento vive como su siervo, amándolo por su bondad y misericordia, por su justicia, por todo lo que Él es. Esa es la manera de volver a Dios. La invitación es a volver tal como te encuentras. Él te ve en tu infidelidad, en tu rebelión, y no te dice, primero sana tus heridas, límpiate y luego regresa, sino que dice, convertíos, hijos rebeldes, con todas sus rebeliones todavía sin sanar, y sanaré vuestras rebeliones. No creas, como muchos, que tienes que hacerte mejor para luego venir a Cristo. Él hace todo de principio a fin. Si te vuelves, Él te sanará. Hay una promesa para los que se vuelven. Dice, y sanaré vuestras rebeliones, lo que significa perdonaré sus pecados. Dice el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Los pecados son heridas en el alma que causan dolor. La promesa es que si vamos, Él nos sanará con la única medicina que puede sanar y limpiar el pecado. Jesucristo es el único médico que puede sanar esas heridas. Él se dio a sí mismo porque era el único medio para borrar nuestros pecados. Derramó su sangre, la única medicina, el único bálsamo que puede sanar nuestras heridas. El amor que Cristo nos mostró es el motivo más grande para regresar a Dios. Vamos a leer Oseas capítulo 14, versículos 1 a 12. Oseas 14, ...1 a 4 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda la iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Como último punto, la respuesta al llamado. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios.
La respuesta agradecida no puede esperar. El pueblo ha reconocido sus graves faltas. Ese pueblo es el que puede responder. Dios dice, vuelve. Y el pueblo responde, he aquí que nosotros venimos a ti. No dicen, tengo que pensarlo, o después iré. No dicen, deja que primero entierre a mis muertos, sino, aquí venimos a ti. Ahora es como debe responderse el llamado. Ahora. Ellos vienen con entusiasmo y confianza. Tú eres Jehová nuestro Dios. Tú eres nuestro y nosotros tuyos. El salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es realmente una insensatez dejar a Dios por otra cosa. Es un gran consuelo volver a Dios después de haberlo abandonado y mirarlo como nuestro Dios, como el Dios del pacto. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Ellos saben que son culpables. Solamente ellos son los culpables. No pueden quejarse y mucho menos culpar a Dios. Ellos son los causantes de las consecuencias de su pecado y de los sufrimientos que les ocasionó. Por lo que Dios es totalmente justo en lo que hace con ellos. Ahí en los versículos 24 y 25 vemos que ellos lo reconocen. Dice, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Reconocen su pecado como la causa de su ruina y muerte. El pecado ha acabado con todas las bendiciones que Dios les había dado. Su pecado y su idolatría son las que han causado que su prosperidad sea destruida y ha provocado los juicios que Dios ha traído sobre ellos, sobre sus familias, sobre su nación. El pecado es la causa de todo lo que les sucede, es la causa de que lo hayan perdido todo. Nos recordamos ahora al hijo pródigo que tenía una gran fortuna con él. Todo se perdió. Ver el pecado como una vergüenza, como afrenta y confusión. Los pecados en los que antes se deleitaban, sus pecados preferidos, los ídolos en los que tenían satisfacción, ahora, cuando los recuerdan, lo hacen con amargura y vergüenza. Se desprecian por lo que hicieron, en vez de complacerse en recordarlos. Ahora recordarlos es un suplicio. Hay que volverse a Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Esa es la manera de volverse a Dios, de volverse a Cristo. Dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígalo. No hay otra manera. Esa es la manera y esa es la actitud que muestra aquí el pueblo. Negarse a sí mismo significa que para volverse a Dios, para recibir la salvación, se debe renunciar a poner la confianza en cualquier cosa, incluyendo uno mismo, cualquier cosa que no sea Dios. Solamente se debe confiar en el Salvador que Dios dio en el Evangelio, el único mediador entre Dios y los hombres. Ellos así lo hicieron. Ya no confiaban sino solamente en Jehová. Dice el versículo 23: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Judea era un país montañoso y en cualquier lugar donde había la cumbre de una montaña, la cima de una colina, lo que ellos llamaban los lugares altos, había un templo de ídolos. Donde quiera que había un bosque de robles, había un lugar de adoración idólatra. Siempre que la gente atravesaba los valles, se quedaba mirando a los lugares altos, de tal forma que su confianza descansaba en las colinas y en las varias montañas. Ciertamente vanidad son los collados, los lugares altos. Ellos habían copiado a las naciones vecinas, tenían dioses por todas partes, ídolos hechos de madera y de piedra. Su fornicación espiritual era la adoración en el corazón de ídolos, no solamente de estas figuras, de ídolos de todos tipos, como los tenemos todos. Dios les dijo: vengan, vuélvanse a mí, pero si los voy a recibir otra vez, tienen que renunciar definitivamente a su fornicación. Deben renunciar a toda clase de idolatría, deben renunciar a todos sus ídolos. Si vas a ser salvo por la gracia de Dios, debes renunciar formalmente y de todo corazón a toda confianza en algo que no sea el Dios viviente y su Hijo Jesucristo. En vano buscamos alguna cosa buena entre el pecado, cuando en Dios podemos encontrar todo aquello que es bueno. Él es la fuente de aguas vivas. No necesitamos nuestras cisternas rotas. No debes confiar en la iglesia, en la doctrina, en el conocimiento, en una religión, ni tampoco en tu justicia propia. Cada uno es una buena persona según su propio criterio. Todos pensamos que actuamos de manera correcta y tenemos una justificación para todo, para todo. Aún diciendo: no he pecado, no lo hice con mala intención, así resultó, lo siento. ¿Acaso hay algo verdaderamente malo que hayas hecho? Tal vez sí, aún a tus propios ojos. Tal vez haya algo que es imposible justificar. Pero si a tus propios ojos no hay algo grave, no hay algo malo, entonces no hay salvación para ti.
El solo hecho de tener un pequeño ídolo, algo que no quieres dejar y que te impide volverte a Dios, es un pecado de infidelidad al que te crió y al que te ha sustentado hasta hoy. Si reconoces que una sola vez has pecado, tú no puedes hacer nada para limpiar tu pecado. Por más que te esfuerces, ni sacrificios, ni buena conducta de aquí a que te mueras, nada puedes hacer. Jeremías nos dice un poco antes, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Haya sido como haya sido tu vida, hayas hecho lo que hayas hecho, pienses lo que pienses o lo que piensen los demás, una realidad que nadie puede negar es que has pecado. No hay hombre en la tierra que sea justo y que nunca peque. No pienses en los demás, solo piensa en que Dios te llama a ti, que tu única esperanza como hijo rebelde es volverte a Él, aceptándolo como tu Dios. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Solamente hay un Dios verdadero. Los hombres, por nuestra naturaleza contraria a Dios, somos especialistas en hacer dioses. Ponemos dioses uno tras otro. Podemos hacer un Dios de todo y lo hacemos cada vez que nos olvidamos del verdadero y nos aferramos a otras cosas como fuente de nuestra satisfacción, cuando nos aferramos a una cisterna falsa, sean cosas buenas o cosas francamente malas y pecaminosas, nos aferramos, somos desagradecidos, infieles, pensamos que no le debemos nada a Dios, que es injusto que nos reclame, que nos exija que seamos de cierta manera. Creemos que debemos ser libres y queremos ser libres para pecar sin que haya consecuencias. Pero Dios te llama. ¿Cuál será tu respuesta? Tú eres mi Dios, solamente tú eres mi Dios. Es el Dios al que amas y abrazas, no solamente entendiéndolo con la mente, sino aferrándote a Él con amor. ¿Es tu Dios o es el Dios de otras personas? Si es el Dios de otras personas, si te niegas a volverte, tú mismo estás dictando tus sentencias. Si te vuelves, Él sanará tus heridas. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. No podemos estar jugando con la aceptación de Dios como nuestra única esperanza. No podemos estar burlándonos de Dios con una pretendida entrega de nuestro ser a Él. Debe ser una verdadera aceptación de Dios para que Él sea nuestro Dios, nuestro Rey absoluto. A nadie obedecemos sino a Él, a nadie amamos sino a Él. Necesitamos aceptarlo como lo único para que sea nuestro Dios desde ahora en adelante y para siempre. Únicamente Dios
debe ser aceptado como tu Dios. No puede haber otro Dios. Nadie puede servir a dos señores. Así como ninguna mujer puede amar a dos esposos al mismo tiempo. Debes volverte, dejando todo lo que te detiene. Vuélvete, arrepiéntete y confía en el Salvador, que el Padre, que nos llama y nos dice: convertíos, hijos rebeldes, ese Salvador que Él envió. Cristo murió para que nosotros, los pecadores, los hijos rebeldes, pudiéramos vivir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar.